Bueno, hoy día termino los fogueos de la clase de la fase A con la conferencia del origen del ego. Esta, esta conferencia, este tema un poco largo, de tratar de no alargarme tanto. Pero bueno, hay que hacerlo bien. Este viene a ser el último tema del temario de la fase A y es muy importante porque nos llama a varios aspectos, principalmente a que nosotros, ya teniendo una visión más profunda de lo que consiste esto de conocerse a sí mismo, vamos viendo que un factor común en todas las conferencias ha sido el trabajo de los tres factores de la revolución de la conciencia. Como eje principal, el trabajo sobre el ego, el yo psicológico. Entonces, hoy día vamos a ver cómo es que llegó este asunto, este ego a crearse, porque todos nos hacemos esta pregunta, decimos, pero ¿cómo llegamos a esto? Y también comprender que ya una vez que tiene este conocimiento, cualquier persona tiene que definirse entre ángeles o demonios. Esos son los ideales o los perspectivas o los puntos de referencia en la dualidad. Pero esta dualidad está en todo momento en nosotros. Nosotros en todo momento estamos ahí enfrentados entre virar a la derecha o virar a la izquierda, en cada decisión. ¿Miento o no miento? ¿Me quedo mirando las curvas de la muchacha o trabajo las impresiones? ¿Guardo silencio o critico? Entonces estamos siempre en eso. No es que nos vamos a definir hoy día sí, ya. No, yo me defino como ángel. Esto está siempre. Pero es bueno tenerlo en consideración. Nosotros en este planeta los maestros, las divinidades dicen que nunca ha existido ni nunca va a volver a existir una degeneración y una maldad tan febril como la que hay ahora. Lo que nosotros vemos ahora es el producto de un experimento bastante ambicioso que busca crear Cristo, porque ya este planeta se habla de que es de nivel 4, o sea, un nivel bastante alto, donde el que se lo proponga y logre salir de esta degeneración va a poder obtener esa sabiduría del mal y obtener un alto nivel de conocimiento y sabiduría que se traduce en ser un Cristo, pero no cualquier Cristo, un Cristo muy, muy poderoso, de alta jerarquía. Ya. ¿Cómo que surgió todo esto? Esa es la pregunta del millón. Esto es hace mucho tiempo, 18 millones y medio de años. Imagínense, la cultura occidental tendrá 5.000 años y eso, pero esto fue hace 18 millones y medio de años. Entonces, este planeta ya podríamos decir que es un planeta bastante maduro, porque nosotros somos los hijos del quinto solo, la quinta raza de 7 que puede albergar un planeta. Primero, los primeros en llegar en los albores así de la creación en este planeta fue la raza polar. Luego la raza hiperbórea, tercero la raza lemur, cuarto la raza atlante y nosotros la raza aria. La siguiente raza, luego del fin de esta raza aria, va a ser la raza Coradi. Entonces, este proceso de las 7 razas es un factor común en los diferentes planetas. Pero ya se ha hablado en varias ocasiones de que nosotros no somos los únicos que vivimos en el universo. La mayoría de los astros están poblados, pero no con la vida que nosotros vemos acá. Entonces, se sale del absoluto, o sea, la chispa sale y sale como andrógena. Quiere decir que ya tiene todo dentro de sí, ya vive en un estado paradisíaco.
la raza polar e hiperbórea eran andróginas. Y hay vestigios de estas en algunos, por ejemplo, en la isla de Pascua. Estas razas no tenían ego, eran inocentes, eh, y ya tenían el alma divina y el alma humana fusionadas, entonces no necesitaban buscar nada afuera. Entonces, el, esta primera y segunda raza, que la primera se reproducía por espora y la segunda por yemación, vivían en un estado de paz y tranquilidad en una vida paradisíaca. Eso es lo que le llaman la Sagrada Escritura el paraíso terrenal. Luego, en la mitad de la tercera raza Lemur, los seres empezaron a tener la necesidad de querer avanzar más espiritualmente, ya que se veían que su vida era, veamos, incluso aquí la gente, los seres de esa época, hasta se dieron cuenta que servían a la naturaleza, entonces no es que se aburran, pero sí tenían más anhelo espiritual. Entonces los dioses decidieron separar los sexos para que pudieran optar al trabajo de la autorrealización y, si es que así lo querían, convertirse en seres autorrealizados o dioses. Entonces la humanidad, una vez así, quedó separada entre sexos. Entonces las multitudes de Adanes, o sea, de varones eran los Adanes y las multitudes de hembras eran las Evas. Entonces, desde ese momento, el trabajo era necesario para poder crear, al contrario como lo hacían antes, solamente era cosa sin intervenir dos personas, aquí ya tenían que entrar en la conexión sexual. Y se empezó a practicar el sexo en los templos. Bueno, esto le llamaban la luna de miel. Entonces, ahora empezaron a tener esta ausencia de la polaridad y tener necesidad de complementarse con otra persona, con otro ser. Entonces, esta, aquí todavía no había ego, pero sí había la necesidad de complementarse y ahí empieza a surgir el deseo sexual. Entonces, la, la parte de la tentación que la ponía el Lucifer interior era el que iba a buscar unirse con él, las parejas buscaban unirse a través de la acción de este Lucifer. Entonces, lo hacían siempre bajo la tutela de las jerarquías de los seres en templos. No se les permitía practicar fuera de los templos. Y solo lo podían hacer dentro del templo con dos propósitos, que era crear los cuerpos existenciales superiores del ser y para la reproducción de la especie. Y así mediante el mismo trabajo que nosotros conocemos de levantar el fuego sagrado por los diferentes cuerpos, ellos también tenían que hacerlo así, para volver a ser nuevamente andrógenos cuando lograran convertirse en Elohim y fusionar el alma divina, todo el proceso que nosotros conocemos. Entonces, estos seres en realidad, según lo que cuentan los iniciados, los maestros, no iban mucho, no lo suficiente. A no tener una necesidad fuerte, a no tener tanto deseo, al no haber ego, iban incluso una vez al año, dos veces al año. Y ahí es cuando se estaban estancando. Y solamente lo hacían para reproducir la especie y una especie de control de la natalidad. Bueno, aquí como siempre no había ego, todo era un acto sagrado, no como ahora. Entonces trabajaban con los dos árboles de la vida, en los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal, que ambos nosotros sabemos, como dicen los textos, lo que va quedando estos textos sagrados, que comparten raíces. Y el árbol del bien y del mal es el árbol de la autorrealización.
y el de la vida es el árbol del sexo. Entonces todo iba bien hasta que de repente, parece cuento, pero según lo que cuentan, en la historia de nuestro planeta cayó un cometa en la zona de Escocia, que se llama el cometa Cóndor. Este cometa hay vestigios incluso de este suceso, y aquí casi toda la raza humana falleció. Y además de eso, creó una desestabilización a nivel planetaria con constantes terremotos, maremotos, eh, incluso la atmósfera se desestabilizó pasando de la cuarta, después de la tercera, entonces a la cuarta dimensión, tercera dimensión, y ahí fue cuando los dioses, con su ciencia avanzada, decidieron que era necesario llamar a una comitiva de dioses también dedicados que estaban capacitados para poder encontrar la solución a esto, que eran los archiquímicos, archifísicos, los Aesus y Sakaki. Estos seres vieron el problema y como ya lo habían hecho en otros lados, ¿sí? Recordemos que esto no es algo así bajo el entendimiento de nosotros los seres humanos, estos son dioses. Decidieron instalar, según sus cálculos, este órgano contartiguador y también crear una onda lujuriosa, egoica, que entrara en el cuerpo y pasara por el organismo y bajando por la cola, cargando el planeta de más pesadez, ayudando a su estabilización. Entonces, este procedimiento fue el que ayudó a que se estabilizara el planeta y también a repoblarlo, y logrando una vibración más pesada. Entonces, y a medida que iba pasando la energía esta por esta onda más densa y pasaba por la cola, se fue arreglando todo este proceso. Y ahí fue cuando ellos empezó a haber más deseo, y a la vez también los luciferes de todos los seres aceptaron el desafío de que en este planeta se podían sacar Cristos. No muchos planetas en el universo están en este nivel. Entonces, se les dio un tiempo para que mantuvieran esa cola y esa influencia, esa influencia planetaria, que fue de 3 días y medio. 3 días quiere decir un buen tiempo, bastante tiempo. Dicen que con medio día era suficiente. Entonces, esta energía más pesada, esta vibración más pesada, empezó a crear esta doble naturaleza dentro del cuerpo humano, que poco a poco se fue formando el ego. Esto no fue de un día para otro. Nada, esto se cuenta como una historia, sí, pero no tenemos que entenderlo de que estamos hablando de procesos muy largos. Primero provocó que, como había más deseos, se dirigían más hacia los templos. Y antes, imagínense, iba muy poca gente, ahora mucha gente iba a los templos y se dice que habían filas, uno puede imaginarse también, al haber más deseo. Y esta onda lujuriosa, esta marea astral, fue creando toda una presión psicológica a tal punto que las personas ya empezaron a practicar fuera de los templos y a desobedecer, hasta que empezaron a derramar la energía. Y así fue como se fue creando el ego. Mediante la misma energía creadora sexual, así como se crean criaturas, también se pueden crear yoes. Entonces, sin la guía de las divinidades, estos terminaron derramando la energía creadora sexual y empezando a crear esta doble naturaleza, este acondicionamiento de la conciencia. Y ahí fue cuando la humanidad fue expulsada del paraíso y perdió todas sus facultades y beneficios que tenía.
sus virtudes, sus poderes, todo eso que había tenido por herencia. Entonces se ganó ese karma, por ese pecado original. Ese es el pecado original. Y todo este proceso de tener la cola, de aumentar el deseo, de empezar a desobedecer y poco a poco empezar a crear la doble naturaleza y el ego, se le llama como diluvio universal. Ahí fue como aparecieron los siete pecados capitales, los yoes causa, los siete cabezas de legión. Y de esa época ya han pasado 18 millones y medio de años, y ahí es cuando empezó todo este proceso de crear el ego progresivamente. Entonces todas estas chispas primero se empezaron a sentir el deseo, empezaron a derramar, empezaron a corromperse, a perder su inocencia, hasta vivir únicamente por el placer de sentir el ego, que es lo que nosotros vemos ahora. Esto de vivir en función del placer y del goce animal. Hablan incluso de que algunos se suicidaban por no encontrarle sentido a la vida, porque habían perdido todas esas virtudes, etc. Entonces la raza completa fue que cayó en el materialismo, en el placer, en la fascinación por tener este goce animal, y sin ningún interés de la autorrealización. Ahí fue cuando los dioses tuvieron que quitar este órgano, sacarlo, y la nueva generación empezaron a salir sin la cola, o órgano cundartiguador. Entonces aquí vieron que esta humanidad estaba madura, como hablamos en ese nivel 4, y lo positivo de todo este error de los dioses es que se pueden sacar y lograr Cristos siempre y cuando se lancen al trabajo de la autorrealización. Bueno, este órgano es el causante que continúe el ego vivo y cada vez fortaleciéndose aún más si es que uno sigue fornicando. Por eso se habla que esta conferencia nos dice que nosotros tenemos que definirnos entre ser Dios, ángeles o demonios. Entonces, todos estos defectos creados fueron metidos dentro de una envoltura seminal o campo áureo que contiene todos estos defectos, y podríamos decir que de todas estas millonadas se pueden categorizar en sus dualidades, en sus extremos. Y así fue como la raza lemur entró en esta involución hasta que desapareció, para luego dar paso a la siguiente raza, o a la raza Atlante. Entonces este diluvio universal que ocurrió en la raza Lemur también se repitió en la raza Atlante, con, con mayor cantidad de malignidad, este diluvio universal o fornicación colectiva, donde tanto la emoción como la mente vive en función del deseo. Entonces una parte del ser, llamada la Arca de Noé, es la que va metiendo todos estos yoes o animales, o este gozo animal, en parejas, es decir, en positivo y negativo, en sus extremos, todo dentro de esta envoltura seminal, en esta dualidad. Y nosotros, si nos resolvemos a eliminar estos yoes en sus extremos, va a aparecer la verdad, el centro del péndulo. Esto también se relaciona con esa conferencia donde está la virtud. Entonces aquí surge la enseñanza de que Noé metía todo dentro del arca. Entonces en esta arca es donde están todos los secretos, que es el arcano. Si uno lo trabaja, puede ir rescatando esa sabiduría. Entonces todos estos yoes fueron llevados dentro de nosotros mismos, y si uno los logra eliminar, es como va rescatando también su alma y va haciendo su propia arca que lo va a llevar a tierra firme, donde va a poder llegar a un avance en su trabajo interior. Entonces, subirse al arca quiere decir practicar su proceso arcano. Entonces, Noé le decía a las personas que tenían que practicar arcano para poder salvarse, y bueno, la gente igual que ahora se burla,
le encuentra mil peros y se justifica, etc. Incluso en el mismo conocimiento se aplazan todos los procesos de muerte en los yoes que van impidiendo un refinamiento de la práctica del arcano, esto de matar el deseo, ¿ya? Aquí por eso saben, todo esto es simbólico, llovió 40 días, 40 noches, quiere decir que 4 días permaneció este órgano y tiene que ver con el 4 también con la unión de los dos, la unión de esto podríamos decir el yin yang doble, del positivo y negativo doble. Bueno, también la misma lluvia representa el sufrimiento, la amargura, las lágrimas. Entonces uno si deja de derramar, deja de botar la energía, también deja de llover. Entonces, varios simbolismos. Por ejemplo, Noé manda a un cuervo a buscar tierra firme, que viene a ser el mercurio negro, ese cuervo negro. Después manda a la paloma blanca, que viene a ser el mercurio blanco. Y la paloma viene con un trozo de olivo, que viene a ser el mercurio amarillo. Y cuando ya Noé llega a tierra firme, ahí suelta el faisán rojo, que viene a ser el mercurio rojo que despertó el Kundalini. Y ahí para la lluvia y llega a tierra firme y empieza esto de recuperar los poderes, las virtudes, progresivamente, a medida que se va, según los méritos del corazón, ascendiendo el fuego sagrado, integrando la conciencia y así primeramente regenerando el cuerpo físico y vital y creando los demás cuerpos. Entonces este es el camino de regreso, un camino también muy relacionado con el sexo, porque mediante el sexo fue que salimos del estado paradisíaco y mediante la regeneración sexual volvemos poco a poco a ese estado de inocencia perdida. Entonces el ego surgió por el derrame de la energía. En el fondo los dioses no dijeron derrame la energía, lo que pasa es que ellos hicieron unos cálculos, también los luciferes aceptaron el desafío y bueno, ahí estamos en el desafío todavía tratando de arreglar todo este desastre que nosotros mismos hemos creado. Aquí vienen varios simbolismos, por ejemplo, el árbol de Navidad, que viene a ser nuestra columna vertebral, donde nuestro ser va a ir depositando los regalos y las luces que vienen a ser las virtudes, los poderes, la fuerza, los dones, inteligencia, la ciencia también. Este árbol viene a ser una columna, su sistema nervioso representado por el tronco del árbol. Bueno, y este árbol también es el árbol del bien y del mal. Entonces, y ahí entonces en este arbolito, que es en nuestra columna, se van produciendo todos estos cambios en la energía. Bueno, la humanidad, hoy, hablando así actualmente, no hace tanto tiempo como 18 millones y medio, se encuentra en un diluvio, en esta fornicación colectiva, eh, naufragando en el océano de las pasiones, sin tierra firme, derramando toda su energía, toda su agua. Y a la medida que nosotros empecemos esta obra es ir creando esta tierra firme para que se termine ese diluvio. Entonces, no solamente se fornica con el acto sexual mismo de la fornicación, eyaculación, orgasmo, sino que también eh, en los demás centros uno fornica permanentemente con la emoción, con el instinto, con el movimiento, con la mente, etcétera. Entonces este trabajo del arcano es ir haciendo que se tenga esta fornicación en todos los centros. Entonces esta vuelta al paraíso, eh, hay que ir sacándose de toda esta idea eh, cristianas o católicas, pseudo cristiana o pseudo católica, en donde se nos habla de que nosotros
Todo por culpa de Adán y Eva y la serpiente y la manzana, todo eso es un simbolismo y que en el fondo nosotros mismos aceptamos el desafío, nos comprometimos a iniciar este trabajo de Cristo o por haber derramado la energía terminamos aquí en esta situación. Y vamos a salir de ahí no mediante creencia, no mediante escuela, mediante judo psicológico y misticismo. No vamos a salir mediante cuotas, ni proselitismo, ni diezmos. Tampoco vamos a salir con eh, maromas, con poses raras. Esta regeneración está en el fuego y este fuego está en el sexo. Y no está en este poder hipnótico de algún líder religioso que interpreta a su manera estas escrituras sagradas, lo que va quedando de ellos. Entonces, el camino es hacia adentro, es a reconquistar nuestro mundo interior, a que esa envoltura seminal se vuelva a limpiar. Aquí también hay que entender que existen dos matrimonios, un matrimonio que es por conveniencia, permiso para fornicar, y el otro es el compromiso de dejar de fornicar para regenerarse, donde se une un hombre y una mujer para volver a ese estado paradisíaco perdido. Entonces el génesis es volver a regenerar el gen mediante todo este trabajo de los tres factores. Entonces aquí hay dos caminos, se va para arriba o se va para abajo, o se convierte en ángel y después en un Cristo, o se desarrolla como todo el mundo, como un demonio. Y ahí poco a poco uno se va, si toma el camino de ángel o de iniciado, tiene que empezar a ponerse en contacto con esos seres despiertos y, y morir de cierta forma para el mundo y nacer para el espíritu. Y bueno, demonio en el fondo es seguir degenerándose y despertar hasta que termine despertando en el mal. Y no hay otra receta. Los tres factores, y aquí están, en esos tres factores están todos los secretos del arca esperando a que nosotros los vamos a recuperar. Bueno, eso sería en gran parte si nosotros vamos comprendiendo la ilusión en la que nos encontramos, con todas las cosas pasajeras, con todo el mundo material, vamos a ir viendo que es importante empezar ya a trabajar sobre nuestro mundo interior, sobre nuestras aguas. Bueno, eso sería mi comprensión del tema. Traté de hacerlo un poco no tan largo. Muchas gracias. Bueno, listo, Luis, muy bien. Vamos a ver unos detallitos acerca de este tema sobre el origen del ego. El origen del ego es aquí en el planeta Tierra. La conferencia lo enfoca hacia esta raza, hacia este planeta. Entonces, es importante que tengamos presente que las chispas cuando salen del absoluto salen andrógenas y van a formar la naturaleza andrógena, todo andrógeno, plantas, animales, personas, todo es andrógeno. Esta naturaleza está al servicio de pues de todo el resto de la naturaleza y eso es todo, no cumplen otra función. No se pueden autorrealizar como andrógenos porque se necesita el gimnasio, se necesita el sexo compartido, se necesita la cooperación. De ahí surge el amor. Entonces, andrógenos no se pueden autorrealizar. Llegan al estado humano andrógenos. La chispa está conectada con el ser, está conectada con la divinidad, la chispa no tiene ego, la chispa es pura,
La chispa es libre, no está unida al universo, no está mezclada con el universo, está separada del universo. Por eso es feliz, porque no está atrapada en ninguna dimensión, no está sometida a las leyes. Pues sí, está controlada por las leyes, pero no está sometida porque pues no tiene karma, ¿no? No tiene, está limpia. Entonces vive la chispa en estado de felicidad. Luego llegan aquí, está en la Lemuria. Las chispas se empiezan a dar cuenta que no se pueden autorrealizar en ese estado y también se dan cuenta que lo único que están cumpliendo son procesos en beneficio a la naturaleza. Entonces la chispa no acepta esa realidad. Entonces dice, o nos dejan autorrealizar o nos suicidamos. Ahí los dioses se dan cuenta que ya maduraron. Entonces a las chispas se les da la oportunidad de autorrealizarse. Pero para autorrealizarse necesitan separar los sexos. ¿Sí? Entonces viene el proceso de la separación de los sexos. Entonces crean los cuerpos femeninos, los cuerpos masculinos, y ahí sí ya se pueden autorrealizar. Entonces, pero sin tener ego, sin caer, no caen. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay chispas que no han caído y esas chispas van a estudiar al infierno. O sea, ellas no conocen nada del ego porque no tienen ego. No tienen ni siquiera los yoes causa creados. Entonces las llevan a estudiar una escuela. Estudian la lección de la lujuria, la lección, bueno, todas las materias. Y de ahí van sacando sabiduría. Lo que pasa es que estas chispas que no han caído se demoran demasiado, demasiado en un avance. Miles de años. Hay razas así, no han caído. Inclusive pueden llegar al nirvana sin caer. Bien, estaban en ese proceso, crean los templos, los lugares donde van a ir a practicar el suprasexo, porque debe estar dirigida esta práctica por dioses, por los gurús. Y están ahí bien, ahí va todo en orden, pero de pronto se da este proceso del cometa Cóndor. La ley de accidentes existe. Entonces hay accidentes, hay cosas que se dan. Entonces, lógicamente que había que arreglar ese problema. Llaman a estos dos sabios y ellos vienen. Ya habían resuelto problemas similares en otras partes del planeta, tenían experiencia. Entonces deciden poner la cola, el órgano cundartiguador, pero esta cola no es propia, es ficticia. Esta cola es simplemente la ponían por un rato. ¿Qué hacía esa cola? Transmitir cosas o energías pesadas del yo al planeta Tierra. Cuando el yo entra a los infiernos del planeta Tierra, pues se materializa el planeta y se estabiliza. Pues recuerden que todo el universo es una máquina, estamos hablando de una máquina. Y todo estaba funcionando bien, no había ningún problema. Esto había funcionado perfectamente en otras razas, entonces no tenía motivo por el cual no funcionara en esta. El problema es que hicieron mal los cálculos los dioses y se demoraron mucho en quitar esa cola. Entonces, como estaba pasando energía egoica por los cuerpos de las personas, pero eso no afectaba a la persona. Las personas no, pues no les hacía mayor cosa, o sea, simplemente pasaba una energía por el cuerpo, entraba al planeta Tierra y listo. Pero al demorarse en quitar la cola, se fue acumulando esa energía y entró a los centros. Esa energía era egoica, lujuria.
Y cuando ellos regresaron, pues lamentablemente ya se había desarrollado el ego en el interior de las personas. Quitaron la cola, pero la persona ya había creado su propia cola. Y ahí vino la caída. Cuando la persona fornica, se mezcla con la masa, se une al universo, se fusiona, se contamina, cae del estado paradisiaco y queda materializada. Entonces, ya la chispa, en lugar de estar separada del universo, está mezclada. Como estamos ahorita nosotros, ustedes ven un carro y creen que es real. Están mezclados con el carro. Ustedes ven un planeta y creen que es real. Están mezclados con el planeta. Ven cualquier cosa, un celular o qué sé yo, plata, ven una moto, ven la calle, ven una casa y creen que es real. Sienten que eso es real. Están unidos, no se dan cuenta y están unidos a la masa. Estamos unidos a la masa. Una chispa que está en estado paradisiaco, que está levantada, no ve o no siente esa casa en el interior, ni la plata, o sea, no pierde el estado de recuerdo de sí, porque está despierta. Las personas ahorita, ¿no? Ustedes ven que todo el mundo metido en esos celulares, hipnotizado, total y absolutamente dormido, con un vicio brutal. Pero es que la gente está extremadamente enviciada de la droga que produce lo que vimos anoche, ¿no? Los químicos hormonales que generan las emociones y los pensamientos a través de lo que ven en el celular, eso les produce un placer, es eso en la dopamina, los químicos. Entonces la gente se está embriagando con esa dopamina, con esa droga. Ese es el placer, por eso no dejan el celular. Pero no solo el celular, sino la música, el chisme, todo. Entonces es terrible, ¿no? Es terrible y la gente no quiere de ninguna manera dejar sus vicios, su droga. Un ser que no ha caído no está pegado a eso, a nada, a ninguna cosa. Interactúa con las cosas, claro, hay que interactuar, pero no la siente, no está pegado a eso. En cambio, nosotros estamos pegados, unidos, mezclados, y por eso todo lo vemos real. El árbol, el niño, el gato, el perro, todo genera sentimientos, todo genera instintos, todo genera deseos. Sentimentalismo, la persona está terriblemente pegada a la masa. Esa es la actividad de la cola. Esa es la reacción de la cola en la forma de ser de una persona. Entonces, estos maestros Akakis y Loaisos son los encargados de toda la obra del planeta, o sea que ellos están dirigiendo toda la obra porque ellos fueron los que cometieron el error. Entonces han traído cantidad de maestros, han traído a Jesús, a Buda, a Krishna, a San Germán, a Zoroastro, Quetzalcóatl, Samael, todos los maestros que han venido vienen en esa línea, ¿no? Ellos son los encargados de tratar de arreglar el problema y se le ha dado a la humanidad cantidad de veces la oportunidad de que se quiten la cola y nadie quiere quitarse la cola. Entonces han traído enormes cantidades de escuelas budistas, mayas, todos los indígenas, todo lo que son las escuelas orientales, los cristianos, los egipcios, y nada, han salido muy poquitos. La mayoría de la raza no está condenada, no se ha podido sacar mayor cantidad de gente
Y bueno, se fracasó con todo esto, totalmente fracasado todo esto. Entonces, para poder salir de esto, hay que trabajar con el árbol de la sabiduría del bien y del mal. El bien y el mal es el yo, ¿no? Y el árbol de la vida, que es el árbol de la transmutación, del nacimiento. Y entregar el conocimiento de esos dos árboles a la humanidad. Si la persona no quiere renunciar a lo que vimos anoche, al placer, pues no se puede autorrealizar, porque el placer es producido por las vibraciones de la cola, los placeres de todos los yoes. Todos los yoes forman la cola. La cola y los yoes es lo mismo. Entonces, si la persona no mata a los yoes, no se corta la cola sigue ahí. Entonces, bueno, viene el diluvio universal, diluvio universal es el karma. Empezó a llover de día y de noche. Está lloviendo, en la psicología de la gente está lloviendo, pero la gente no quiere renunciar a su placer. Placer de fornicar, de consumir alcohol, bueno, todos los placeres de los yoes. Entonces, bajo esas circunstancias, seguirá lloviendo de día y de noche en la psicología de la persona. Y bueno, los que llegamos al conocimiento ya empezamos a trabajar para crear tierra firme, porque el mar invadió todo el planeta. Que el mar invadió todo el planeta quiere decir que se está fornicando en los 5 centros. Entonces se crea una isla y luego esa isla empieza a crecer y sobre ya la tierra firme se puede construir las casas, los edificios. Eso representa los cuerpos existenciales superiores del ser. Pero nadie quiere dejar de fornicar. Todo el mundo quiere seguir fornicando en todos los centros. Nadie quiere abandonar la fornicación. ¿Por qué? Porque eso es como cuando ustedes tienen una eyaculación o un orgasmo. Eso es un placer terrible. Cada identificación es un microorgasmo, un microplacer. Entonces la persona le gusta estar hipnotizada con todo porque eso genera placer. O sea, orgasmos continuos o eyaculaciones continuas a nivel emocional, a nivel mental, a nivel instintivo. Ustedes se emocionan porque les pagaron dinero, ahí hay una eyaculación. Ven una chica y les agrada, ahí hay una eyaculación. Ven un pordiosero y les desagrada, ahí hay una eyaculación, un microorgasmo. A la gente le encanta la fornicación. No quieren dejar, de ninguna manera, las sensaciones que producen las miles de fornicaciones en el día. Cada actividad de un yo es una eyaculación. Entonces, bajo esas circunstancias, pues bueno, la raza debe ir a involución porque no se puede hacer más. Los maestros han tratado de arreglar el problema y han dado toda esa cantidad de oportunidades, pero la gente no quiere salir de ese estado de oscuridad. Y bueno, ahorita tenemos la oportunidad con el conocimiento, pero la gran mayoría de las personas que tienen el conocimiento tampoco quieren trabajar. Así tengan el conocimiento, no quieren trabajar. La muerte, ¿no? No quieren, ¿no? De pronto por ahí están enseñando, pero no quieren trabajar la muerte como debe ser. Es muy raro encontrar a alguien que quiera trabajar la muerte. La gente está muy apegada a sus placeres. Entonces, pues bueno, hay que salir de ese letargo, de ese estado de entropía y enfocarnos en el trabajo que hay que hacer. De esa manera vamos a empezar a buscar la castidad en todos los centros y poder empezar a desarrollarnos, separarnos como debe ser de esta máquina llamada universo. Dejar definitivamente los juguetes que nos ponen la naturaleza para que no nos autorrealicemos.
todo lo que hay en la sociedad simplemente son juguetes del yo. No importa qué, casas, carros, paisajes, playas, gatos, pájaros, países, dinero, personas, todo. Entonces, si la persona no se separa de eso, si no comprende que estar unido a eso es un estado de inconsciencia, pues entonces seguirá dormida. Por ese motivo la persona debe interiorizarse, interiorizarse cada vez más y más y más hacia adentro, porque allá es donde va a encontrar al ser. Separarse, ver el mundo como una película, no seguir metido en la película. Ese es el trabajo que hay que hacer para ir cortando esa cola, dejar de ser demonio, dejar de estar en la oscuridad y irse fortaleciendo cada día más y más y más hasta que logre su autorrealización. Ese es el origen del ego. Solo el Cristo va a acabar con los yoes causa para que ya no se vuelva a reproducir ese ego. Si no se eliminan los yoes causa, pues lógicamente que si las semillas están vivas, pues vuelven a surgir los árboles. Entonces hay que acabar con las semillas. Y ese trabajo, pues bueno, se hace con los dos árboles. Luego va a llegar la Navidad, el árbol de Navidad, que ya es la primera montaña, ¿no? Y después, bueno, nacerá el Cristo y hará su segunda y tercera montaña. Listo, yo creo que con esto complementamos este tema del origen del ego. Bueno, preguntas, inquietudes. Luis, cuando uno toca este tema y, por ejemplo, a la gente hay que decirle directamente, bueno, esto, de ahora en adelante usted si que ya sabe esto y sigue las mismas, ¿es demonio o una cosa así? O es muy fuerte eso? Como que desde el momento que uno ya conoce todo esto y que sabe el trabajo de los tres factores, sobre todo en el nacimiento, y dice, ah, ya, no, como que, no, esto es mucho para mí. El otro día escuchaba a una persona que decía, no, que estaba complicado de seguir o no seguir. Entonces, también para eso este es una del objetivo de este tema, o ahí uno lo deja como que cada cual saque sus conclusiones. No, hay que hablar muy claro. Y bueno, la persona que va a trabajar le sirve. El que está jugando, el que viene es a simplemente adquirir un poco de información y llenar el intelecto de más cosas, pues va a empezar con sus prejuicios y con sus dogmas y con sus cosas. Pues hay de todo, ¿no? Pero no nos interesa. Nos interesa la gente que quiere trabajar y las personas que tienen verdaderamente anhelo espiritual les va a llamar muchísimo, muchísimo la atención y van a poner mucha atención. Y bueno, son personas que hay posibilidad de que logren lo que se requiere, ¿no? La formación y que se empiecen a hacer su obra. Pero ponerse uno a estas alturas de la vida con delicadezas y cosas de esas, pues claro, no tampoco uno puede ser tosco y ordinario y todo déspota en esto, pero sí hay que hablar claro. Hay que hablar claro y este es una conferencia que sirve como para comprender el origen del ego y la importancia de lo que es la castidad, ¿no? Entonces, y también sirve para salir de los conceptos religiosos sobre Adán y Eva, porque
porque nos metieron ese cuentazo ahí de que Adán era un varón y Eva una mujer. Entonces, eso es una raza. Era la representación de la raza, los Adanes y las Evas. Entonces, comprender que estos son procesos que se dan en todo el universo. Todas las chispas salen del absoluto como chispas andrógenas, y esa es naturaleza andrógena. Entonces hay plantas andrógenas, animales andrógenos, personas andrógenas. Y después, cuando la chispa ya se define porque quiere hacer la obra, deja de ser andrógena. Pero si no, todavía no es el momento, sigue siendo andrógena. Hasta que madure. Por sí misma. Por sí misma. La chispa misma madura, y cuando ya está madura, pues le dan la oportunidad de que se autorrealice. Mientras tanto, la utilizan para fabricar naturales. Nosotros, en el fondo, somos material de construcción. Entonces, cuando la chispa dice, no, pero es que me están usando simplemente para crear planetas y para crear tierra y para crear aire y para crear una cosa y otra. No, 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 no. Entonces ahí es cuando se da cuenta, los dioses dicen, bueno, esta chispa ya maduró, ya como que se dio cuenta que simplemente es materia prima. Entonces démosle la oportunidad de que se autorrealice. Bueno, en nosotros sí ya peor, porque nosotros ya no somos parte de la naturaleza divina, porque los andrógenos pertenecen a la naturaleza divina. Nosotros somos naturaleza involutiva y evolutiva. O sea, somos naturaleza egoica, lunar. Y nosotros estamos peor. Pero en esa naturaleza lunar seguimos siendo materia prima de la naturaleza lunar. Por eso vemos la conferencia de evolución e involución. Es que cada conferencia tiene una comprensión en un sentido determinado. Y nos ayuda a comprender precisamente eso, que hacemos parte, que somos engranajes, que somos tornillos, que somos palancas de una máquina. Pero se nos da la oportunidad a través del conocimiento de que deje de ser máquina, de que deje de ser esclavo, de que deje de ser alimento para los magos negros, pero no queremos, nos encanta ser esclavos, porque la naturaleza nos da el vicio, los químicos que producen las glándulas, las hormonas. Entonces ahí está la dopamina, están todos los químicos que generan ciertos placeres, ¿no? Detrás de esos químicos están los yoes. O mejor, esos químicos están constituidos por yoes, por larvas. Entonces, comprender esto, y no es tanto la comprensión, sino la estabilidad y la fuerza en el trabajo continuo. Por eso es que estas conferencias siempre generan puntos de referencia anímicos. Entonces ponen por un momento a reflexionar a la persona y más que a reflexionar, a que se dé cuenta del estado en que estamos. Pero los conceptos de libertad y los conceptos de que somos independientes y que somos dueños de nuestra vida, todos esos conceptos no nos dejan ver la cruda realidad de que simplemente somos materia prima que sirve para darle vida a este universo. Somos esclavos. Bueno, eso. ¿Alguien tiene alguna inquietud, algún punto de vista? Bueno, compañeros, los noto muy callados. Deben estar en crisis, lo normal. Pero bueno.
importante es que no chillen. Eso que tú dices de la esclavitud del placer que se está viendo hoy en día con los celulares, eh, yo creo que ahora estamos en un punto en que si le quitan el celular es peor. Y ahí se empiezan a suicidar sin celular porque estamos en un nivel de adicción. Es como que a ustedes le quitaran la cocaína, Yo me acuerdo que cuando uno era niño se engolosinaba con una serie de televisión que daban en la tarde, algo así. Todos la veían la misma asunto, a veces hasta en blanco y negro. Pero ahora ya es impresionante, ¿sabes? Yo estoy realmente anonadado y encuentro que a este nivel ya si le quitan el celular, sobre todo a los adolescentes, jóvenes y niños, ya aquí vamos a tener un ejército de gente a- a- yendo a consumir drogas de estas que de los psiquiatras, no sé, es una cosa ya espeluznante, por lo menos aquí lo que se ve, porque, no sé, ya hay casi que una degeneración cerebral. Es que es por la dopamina. Cada video que ve la persona le da una dosis de placer. Y eso ve uno, no puede detenerse, ve otro, se le van 2, 3 horas viendo videos, riéndose como un estúpido. Y mira, y mira, y mira, está totalmente drogado o drogada la persona. Entonces, claro, ya es un vicio. La persona trata de dejar de ver videos y no puede. O sea, bueno, no es que no pueda, es que es muy fuerte ya el yo, se le desarrolló. Pero es que fuera una de dos personas, pero es toda la humanidad. Bueno, casi toda la humanidad metida en eso. Hay más celulares que personas en el mundo, imagínense eso. Entonces, pues bueno, esa es la decadencia, esa es la cruda realidad de la degeneración. Entre más esté metida la persona en un celular, y ahora con la inteligencia artificial que le hace todo se lo hace, todo se lo responde. Ya no se va a esforzar la persona como antes en resolver un problema, en mirar a ver cómo se idea algo. No, ya no. Ahora todo se lo dan prácticamente las máquinas. Entonces imagínense el atrofiamiento neuronal. Esta es una raza de estúpidos. Ya ni siquiera una suma, una multiplicación, no, todo, ya no, la pereza de hacer un esfuerzo. En lugar de ponerse a hacer, estoy hablando de la gente del conocimiento, en lugar de ponerse a hacer una práctica, se ponen a ver cosas en el celular 2, 3, 4, 5 horas. O sea, eso es una irresponsabilidad terrible. Pero ¿quién es uno para criticar? Que cada uno involucione como le dé la gana y ya. Todo el mundo es libre. Pero bueno, hay que hablar de estos temas y tratar de motivar a la gente a que trabaje, ¿no? Ese es el punto de referencia de una persona que está enseñando, tratar de motivar y motivarnos a aumentar los niveles de trabajo. Bueno, eso. ¿Alguien más tiene algo por ahí que compartir, complementar, preguntar? Bueno, compañeros, entonces nos vamos. Bueno, el horario de Luis ya los jueves, no, perdón, los martes ya no va a estar el domingo a las 11 de la mañana hora de Colombia, 1 de la tarde hora de Chile. Vamos a tomar el horario de Jimmy, porque el Jimmy se nos fue. Entonces vamos a usar ese horario por ahora. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Bueno, compañeros, espero que la amargura y las crisis no sean tan graves, salgan lo antes posible, no se me vayan a poner a chillar y nos vemos mañana. Nos hablamos mañana en la reflexión. ¿Listo? Gracias, gracias Luis.
Bueno, nos vemos. Chao, Carla, Brandon, Jeffer, Angélica, Alba,